Buenos días, bienvenida a esta charla de martes. Charlas de 30 minutos en las que te compartimos reflexiones, herramientas y experiencias para el desarrollo del potencial humano. Este mes lo hemos estado dedicando al propósito. Es bien importante que en el transcurso del año y en este punto ya todos los proyectos que teníamos en mente, los planes que hicimos para lograr los objetivos de este año seguramente están echados a andar. Estamos con toda la carne al asador con lo que queremos lograr y justo es un momento muy dinámico por lo mismo, porque ya toda esta energía está girando y es fundamental cuando estamos en este movimiento asegurarnos de que los ajustes a los planes, porque sin duda es parte de ejecutar los planes el que haya que hacer ajustes, el que las decisiones que vamos tomando para hacer esos cambios y en general todo lo que elegimos y todas las acciones que implementamos hablen de una conexión con el propósito, que esas decisiones y esas acciones ayuden a resguardar y a fortalecer la esencia de la empresa. Estoy usando esencia como un sinónimo de propósito, que creo que puede ser un poquito más claro de entender. Entonces, la importancia que tiene de que nos mantengamos en línea con ese propósito en el transcurrir del año, en el transcurrir de los proyectos y de las cosas que estamos ejecutando en la empresa. Y para esto, para poderlo tener más claro, me gustaría utilizar una metáfora. Si la empresa fuera una persona, ¿sí? ¿Cómo le hacemos y por qué es importante, antes de cómo le hacemos, por qué es importante mantener esta conexión con la esencia? Porque si como personas, que nos ocurre exactamente lo mismo que en la empresa, en el transcurso del año vamos tomando decisiones sobre nuestra vida, vamos tomando elecciones, vamos tomando acción en relación con proyectos, con oportunidades o lo que parecen oportunidades, con nuevas relaciones, si fuera el caso. Y entonces es importante en ese transcurrir preguntarnos si esas posibilidades que están ahí para nosotros son consistentes, están en sintonía con nuestra esencia, si nos van a ayudar a fortalecerla, si nos van a ayudar a honrarla, a resguardarla. ¿Y por qué es tan importante? Porque nuestra esencia es lo que define esa identidad única, esa singularidad de nuestro ser, y en donde se albergan nuestros dones, nuestros talentos, nuestros valores, aquello que más nos importa, que más disfrutamos y que por lo tanto es importante cultivar y resguardar para nuestra plenitud. ¿Qué sucede cuando tomamos decisiones o cuando optamos por alternativas como personas que no van en consistencia con nuestra esencia? Que empezamos a tener desequilibrios de vida porque no estamos respetando lo que para nosotros es importante. Quizá no estamos poniendo los límites que tenemos que poner y estamos actuando un poco a la deriva y no estamos siendo leales con quienes verdaderamente somos y entonces eso no nos funciona. Sí, quizá eso te ha tocado experimentarlo y está muy claro entonces que eso no funciona. Bueno, pues a las empresas les ocurre exactamente lo mismo. Cuando no respetamos su esencia, cuando las decisiones que tomamos no están guiadas por esa esencia, que en la empresa el nombre concreto es propósito, es ese elemento que es muy potente además, porque es justo esa alma de la empresa, esa energía vital de la empresa, que fue lo que permitió que la empresa se creara y tuviera un lugar en el mercado, un lugar en la sociedad. Entonces es fundamental cuidar esa esencia. ¿Y cómo le hacemos entonces para cuidar esa esencia si en la empresa somos 50, 100, 500, miles de colaboradores, miles de personas participando, miles de personas tomando decisiones, haciendo ajustes,
tomando elecciones, tomando acción en relación con todos los proyectos, todos los procesos, todas las decisiones que se tienen que tomar en la empresa. ¿Cómo le hacemos para asegurarnos de que así como a nivel personal es muy importante este cuidado, también lo tengamos en la empresa? Bien, pues es fundamental que haya una conexión natural, es decir, desde dentro, no forzada, no algo que las personas tengan que integrar desde fuera, esa conexión de esencia a esencia, esa conexión de la esencia de la persona con la esencia de la empresa. Es fundamental. Y se dice muy rápido, ¿verdad? Una conexión natural, ¿sí? Que haya lo que se dice ahora una resonancia entre quién soy como persona y quién es la empresa. Y claro, es bien importante que para que podamos reconocer si existe o no esa conexión natural, las personas se conozcan un poco y también la empresa se conozca un poco y sepa de dónde viene y sepa para qué está. Es fundamental para que podamos reconocer la esencia y la esencia. Y luego, ya si tratamos de encontrar como el camino para lograr eso, ¿cómo hacemos que esa conexión se pueda dar a ese nivel, que es interno? ¿Cómo lo logramos? Hay 3 cambios de mentalidad que quiero compartirte y que en mi experiencia han sido importantes en este tema del propósito, que además es un tema que me parece fascinante, porque es crucial que resguardemos el propósito y que nos mantengamos conectados con él. Bien, un primer cambio de mentalidad tiene que ver con pasar de definir o crear o alguna palabra similar a reconocer el propósito. Para que esa conexión pueda ser de esencia a esencia, es muy importante que hagamos las cosas de manera que estemos respetando el propósito ya es. El propósito no es algo que vamos a crear, existe por sí mismo con el hecho de que la empresa haya sido creada. Otra vez vuelvo a la metáfora de la persona. Sucede lo mismo que con nosotros las personas. La esencia no es algo que yo defino de la nada o defino desde fuera o defino en función de lo que veo que hacen los demás. La esencia es algo que ya forma parte de mí desde que fui creada. Bueno, pues lo mismo con las empresas. La esencia ya es. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante. Si el propósito no es algo que vamos a definir, no es algo que vamos a crear, lo vamos a reconocer. Y fíjense, eso a mí me tomó años darme cuenta que así era, que había que ir y reconocerlo. ¿Y dónde hay que ir y reconocerlo? Al origen, a cuando fue creada la empresa. Si es que fuera el caso y hoy estás desconectado del propósito de la empresa y no tienes claro cuál es o tienes dudas acerca de realmente cuál es la esencia. Hay que ir al origen. Otra vez, lo mismo que harías si fuera tu caso, si estuviéramos hablando de la persona. Es exactamente lo mismo, porque en el origen es donde está la esencia en su estado más puro, es donde podemos reconocer realmente lo que es sin todas las desviaciones que a lo mejor potenciales que hay hacia adelante cuando empezamos a crecer y a tomar decisiones y a tener una historia, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la empresa. Es importante ir al origen, a lo que motivó genuinamente la creación de esa empresa, porque esa esencia es permanente, no cambia. ¿Y por qué afirmo que es permanente? Justo por lo que explicaba con la persona. La esencia no cambia, siempre hay algo que mantiene esa identidad, ¿sí? Como en la parte más, como digo, más pura, más auténtica, más genuina, que es lo que hace que seas tú y no otra persona, o que sea esa empresa y no otra. Es lo que da esa identidad única. Y es tan importante porque siempre ha sido relevante y hoy es más relevante aún
que nos expresemos desde esa identidad genuina, como personas y como empresas. Bien, entonces ese es un primer cambio de mentalidad. Hay que ir y reconocer el propósito, no definirlo. Segundo cambio de mentalidad, de alinear a conectar con el propósito. Y lo decimos mucho y seguramente yo también lo he expresado así, alinearnos al propósito. Y claro, sí es importante ponernos en línea con el propósito, es decir, si el propósito está por aquí, bueno, poderlo mirar es importante y eso ya habla de alinear. Que en una entrevista de selección, por ejemplo, alguien te pregunte, oye, ¿qué tan identificado estás con este propósito que es nuestro propósito? Y es una manera de buscar cómo alinear, porque entonces quiero encontrar en ti qué elementos conectan con el propósito. Sin embargo, en mi experiencia es mejor hablar de conectar, o por lo menos esta palabra nos ayuda a llegar a donde hay que ir, que es a esta conexión que hablaba, una conexión natural, que no se forza, que es una conexión que existe desde antes también, o más bien el potencial de esa conexión existe desde antes porque es de esencia a esencial. Y es algo que, bueno, no es tan común que en un proceso, por ejemplo, de selección, porque aquí es súper importante la integración de los equipos, en la integración de nuevas personas a la empresa, asegurarnos que tienen ese potencial de conexión con el propósito. Y no es tan común. Ya bastantes filtros tenemos, ¿verdad? Y bastantes dificultades también para identificar a las personas idóneas para nuestra empresa. ¿Y qué pensarías si te digo que justo si tú te enfocas particularmente en reconocer el potencial de conexión con tu propósito, estarías haciendo gran parte del trabajo de selección? Porque si esta conexión es natural, eso va a facilitar mucho toda la gestión posterior, todo lo que vas a hacer o vas a requerir hacer en gestión de talento para que las personas no solamente tengan ese potencial, sino además que se cultive esa conexión con el propósito. Entonces, en los procesos de incorporación es fundamental que validemos, que reconozcamos también, igual que lo hacemos con el propósito de la empresa, que podamos reconocer esa esencia en las personas para poder ver qué tanta posibilidad hay de que se dé esa conexión de forma natural. Si no se da de forma natural, entonces vamos a tener que hacer mucho más énfasis en la gestión, mucho más esfuerzo en intentar que esa conexión se dé cuando probablemente eso no tiene potencial de ser. Bien, entonces, repaso rápido. Primer cambio de mentalidad, de definir a reconocer el propósito. Segundo cambio de mentalidad, de alinear a conectar con el propósito. Y hago un énfasis en esto, conectar tiene que ver con las emociones. Esa conexión con el propósito tiene que surgir de adentro, tiene que ser una reacción emocional para que podamos decir que esa conexión existe, que existe de forma natural. Y un tercer cambio de mentalidad es de promover a cultivar esa conexión con el propósito, porque primero vemos que esa conexión sea posible y luego hay que cultivarla. ¿Cómo cultivamos esta conexión con el propósito? Siendo congruentes con el propósito, vivenciando el propósito en la empresa. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Sí? Porque muchas veces el propósito es visto como algo accesorio, como algo lindo, bonito, que tiene que estar ahí como un recordatorio, y justo lo promovemos, lo ponemos por ahí, nos lo recordamos constantemente, quizás hacemos campañas, información, etcétera, pero está como algo, insisto, accesorio, como algo que está por ahí, pero no está integrado necesariamente al día a día de la empresa. ¿Y cómo lo integramos? En los procesos. Es fundamental
que lo integremos en todos los procesos. ¿Y por qué digo que en todos los procesos? Porque muy probablemente en el proceso productivo o en el proceso de operación sí esté. Porque generalmente el propósito, cuando sí es tomado en cuenta, mínimamente nos sirve para tomar decisiones en relación con el cliente, ¿no? Y entonces decimos, por ejemplo, si el propósito fuera mejorar la calidad de vida de las personas, entonces vamos viendo a la hora de tomar decisiones en el proceso productivo, que el diseño que hagamos de nuestro producto, de nuestro servicio, que todas las decisiones que vamos tomando en relación a cómo se usa, qué beneficios le da a la persona, etcétera, que esté en congruencia con esa promesa de vuelta a propósito, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las personas. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? Con los colaboradores, con los proveedores, con otros grupos de interés, con los propios accionistas. ¿Cómo hacemos para que este propósito, ¿sí?, en este cambio de mentalidad que estamos hablando, de cultivarlo, de nutrirlo? No hay otra forma de nutrirlo más que siendo parte de nuestra práctica. De una filosofía, pero también de una práctica. Y la forma es esa. Los procesos son este mecanismo que hace que la empresa gire, que esta energía de la empresa se mantenga en movimiento. Y entonces es ahí donde hay que integrar estas acciones concretas que nos ayuden a vivenciar el propósito. Y entonces, si queremos que el propósito también se cumpla con los colaboradores, que tendrían que ser los primeros con quienes se cumpla este propósito, tendríamos que preguntarnos cómo hacemos para que el proceso de selección, por ejemplo, nos ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, siguiendo el mismo ejemplo. Y cómo hacemos para que el proceso de capacitación, el proceso de desarrollo, el proceso de mejorar el clima laboral, todos los procesos que tenemos en relación con las personas de adentro, ¿cómo le hacemos para que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas? Y lo mismo con los procesos administrativos, legales, financieros, tecnológicos, con todos los demás procesos, porque entonces aquí nos aseguramos de que este propósito se cumpla con todos los grupos de interés, que además es la aspiración, a que se cumpla con todos los grupos de interés. ¿Por qué? Porque entonces la empresa será congruente con esa esencia, estará expresándose en todo su potencial en relación con esa esencia. Si la empresa surgió para eso, toda esta comunidad alrededor de la empresa tiene que actuar conforme dicta ese propósito. Y entonces, haciendo un resumen final, la manera en que nos aseguramos de que los cientos o miles de personas que colaboran en nuestra empresa se mantengan conectados con el propósito y que con eso resguarden su esencia y la honren, y por lo tanto contribuyen al equilibrio y crecimiento de la empresa, tiene que ser una conexión de esencia a esencia. Y para eso es fundamental que hagamos los cambios de mentalidad. Uno, que no definamos, sino reconozcamos el propósito. Eso nos va a garantizar que sea auténtico. Dos, que vayamos de alinearnos a conectar con el propósito desde dentro, a nivel emocional. Y tres, que pasemos de promover a cultivar el propósito, es decir, a integrarlo a nuestros procesos para que se vuelva una práctica cotidiana y una expresión de la cultura de la empresa. Bien, pues espero que estos cambios de mentalidad los veas viables de implementar en tu empresa para que puedas ver la diferencia cuando el propósito se vuelve una vivencia cotidiana. Muchas gracias y nos estamos viendo todos los martes a las 9 de la mañana.